Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Es nuestra cita de los sábados en la mañana para hablar de sostenibilidad, por supuesto, en una alianza con la Universidad Externado de Colombia y con el gran profesor que nos acompaña hoy, Gustavo Yepes. Gustavo, bienvenido, profe. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. Bueno, un tema que nos encanta y es buenísimo para tratar. Los fake news, las noticias falsas, los falsos contenidos, ¿qué tienen que ver con la sostenibilidad? ¿Cómo desintoxicarnos de tantos contenidos que hoy estamos expuestos a través de medios de comunicación, de redes sociales, a través de un celular, que es lo que tenemos en la mano todo el tiempo y que nos están llegando contenidos, incluso a través de familiares en las cadenas de WhatsApp y de grupos familiares que tenemos? ¿Cómo eso puede ir en contra y qué relación tiene esto con la sostenibilidad? ¿Cómo una mala información, una noticia falsa puede hacer que ese activista en el que usted cree le dé un mensaje errado de lo que puede ser el cambio climático o una buena causa para tener un mundo más sostenible? Profe, ¿por dónde analiza usted este programa del día de hoy? Bueno, Gabriel, como lo dijo usted, es muy interesante ver, digamos, estas distorsiones que están generando de la realidad, ¿no? Que son deliberadas, son a propósito con el fin de influir en la opinión pública y comenzar a tener, digamos, agendas especiales para, digamos, proporcionar cierta información que no necesariamente es verdadera. Le voy a poner un caso que fue dramático y que lo tratamos aquí en Caracol en estos días, el caso de con inteligencia artificial cogieron al ministro de Salud, al exministro de Salud Alejandro Gaviria, y lo pusieron a decir que él estaba equivocado y que los planteamientos sobre la salud que tiene el gobierno son los acertados y que las mediciones que tiene este gobierno lo estaban haciendo. Es algo que hizo caer mucho en error a muchos colombianos en cómo llegaba, y es una completa distorsión de la realidad. Ese caso se puede dar también con el cambio climático, con la sostenibilidad. Anoche lo vi precisamente en X. Estuve revisándolo con mucho detalle porque pues hay que ser cuidadoso pues para ver cada uno de los mensajes. Y por supuesto, como usted lo dice, la sostenibilidad no se escapa de este tipo de situaciones. Esto comienza a nacer desde finales de los años 20, en el siglo pasado, con un señor que se llama Edward Bernays. El señor Bernays es o fue sobrino de Sigmund Freud, el famoso psicólogo. Y él escribió en 1928 un libro muy popular que se llamó Propaganda, y que de alguna manera comenzó a generar ese tipo de situaciones. Él se hizo muy popular porque logró que las mujeres que querían, que las activistas que querían lograr el voto en Estados Unidos para las personas, comenzaran a fumar, porque les dijo que un cigarrillo no era un cigarrillo en realidad, sino era la antorcha de la libertad. Y eso cambió de alguna manera el mercado en su momento. Y desde ahí comenzamos a ver cómo se ha sofisticado eso. Incluso en el cambio climático ya podemos hablar de la vieja negación a la nueva negación. Los negacionistas son estas personas que creen y están, digamos, dispuestos a poner pruebas que no es cierto que haya un calentamiento global o un cambio climático, y tienen unos argumentos, en teoría, según ellos, científicos, que están diciendo que no es cierto y están cambiando su discurso. Ahora, usted puede pelear con argumentos. El asunto es pelear con argumentos que los distorsione para que no vaya en contra de lo que siempre ha creído o ha promulgado, para no reconocer que se está en un error. Sí, pero de alguna manera es importante tener en cuenta que hay un 97-98% de, digamos, confiabilidad en los resultados o en que las personas, los científicos estén hablando al respecto. Entonces, en la mayoría de los casos hay consenso, como les decía, en un altísimo, sobre que la actividad económica humana está generando este cambio climático. Hay alguno que otro que no. Hay algún libro que se llama El Sol Frío, donde plantean todo lo contrario. Entonces estamos hablando que en algunos momentos donde están poniendo a debatir ante una persona que cree con el cambio climático y a otro que sea un negacionista, posiblemente no sea muy equitativo y muy equilibrado. Algunos creen que poner a discutir esos dos elementos es como poner a una persona que cree que la Tierra es plana a otro que no lo cree. Entonces yo creo que tenemos que también ser muy cuidadosos, especialmente los medios de comunicación, para tratar de equilibrar esos discursos y no poner, por ejemplo, a políticos hablando contra científicos.
porque eso puede generar distorsiones fuertes de la realidad. Profe, usted que enfrenta durante todo, y digo enfrenta de una manera entre comillas a sus alumnos, ¿qué tanto le llegan con estas ideas? ¿Qué tanto en sus clases, que parte mucho para la discusión, de eso se trata, de enriquecer precisamente ese discurso y los estudios y lo que piensa y siente la gente y además ve en las calles? ¿Qué tanto usted encuentra eso de esos mensajes errados que van calando en la gente? Realmente no es muy común, Okay. no lo tengo que ver, no me parece muy común, pero lo que sí veo con mayor frecuencia es en los medios de comunicación, especialmente con políticos, cómo comienzan a manipular los discursos. Incluso hay un libro muy interesante de este señor Moisés Naim, que se llama La revancha de los poderosos, que pone de alguna manera de relieve este tipo de situaciones. Entonces él dice que hay tres P's que nos están poniendo, digamos, en riesgo la democracia. Uno tiene que ver el populismo, el otro tiene que ver con la polarización y el siguiente tiene que ver con la posverdad, que es precisamente lo que estamos hablando. Bueno, pues esa es parte de nuestro tema del día de hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible en esta alianza que tenemos con la Universidad Externado de Colombia aquí en Caracol Radio. Ethos BT es un centro de innovación y consultoría en ciencias del comportamiento donde Beatriz Vallejo lidera el proyecto Detox Information Project. Vamos a conocer de qué se trata eso, precisamente en lo que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, frente a la sostenibilidad, la desinformación. Beatriz, muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes y un saludo para la audiencia. Bueno, pues brevemente, primero, un diagnóstico de lo que piensan ustedes desde Ethos BT sobre lo que estamos viviendo frente a la desinformación, a las fake news y todo lo que nos daña, lo que debemos conocer o en los medios o al contenido que debemos tener acceso los seres humanos y que por supuesto también tiene que ver con la sostenibilidad. Sí, la verdad que hoy la desinformación, la verdad, la manera como consumimos información tiene todo que ver con la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad de nuestra democracia. Es un tema muy importante porque está moldeando nuestras decisiones del día a día, las decisiones de la manera como abordamos a otras personas, las decisiones en la manera como consumimos productos, cómo decidimos, por ejemplo, reducir nuestra huella de carbono, cómo decidimos votar, qué personas o qué políticas decidimos apoyar. Todo tiene que ver en la manera como consumimos información y cada vez más podemos ver que la desinformación está teniendo una influencia más grande en ese tipo de decisiones y por eso es un problema tan relevante el día de hoy. Bueno, y hablemos entonces de cómo enfrentan ustedes con ese DEEP, que es ese proyecto de alfabetización digital. Bueno, DEEP o Proyecto para Desintoxicar la Información es un proyecto que nace hace ya 3 años con el objetivo de reducir la vulnerabilidad a la desinformación y fortalecer la democracia frente a la desinformación. Es un proyecto que usa la ciencia, la evidencia, puntualmente las ciencias del comportamiento, que son distintas disciplinas que estudian la forma como nos comportamos y cómo tomamos decisiones y que afectan directamente la manera como consumimos información. Entonces nosotros usamos toda esta evidencia para diseñar herramientas, para investigar por qué caemos en desinformación y diseñar herramientas que nos ayuden a ser menos vulnerables a la desinformación. Beatriz, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco? Veo que tienen un soporte científico bastante interesante y lograron, después de hacer un estudio importante, encontrar 4 variables fundamentales para eso. ¿Por qué no nos cuentas? Me pareció pues muy interesante que lo pudieran, digamos, focalizar en esas 4 variables. Bueno, pues hicimos un estudio con un poco más de 1.000 colombianos para entender qué factores incidían en que las personas en Colombia puntualmente cayeran en desinformación. Desinformación es cualquier información que tiene pues manipulación, que es falsa, que está descontextualizada, que lleva a tomar decisiones, digamos, basadas en información errónea. Eso es desinformación. Y lo que encontramos es que las personas que tienen los siguientes 4 factores caen más en desinformación. 1, que deshumanizan a otras personas, es decir, que piensan que otras personas por pensar distinto, tienen una ideología política distinta, son menos sensibles o son menos inteligentes, son menos capaces. Eso lo vemos todo el día, por ejemplo, en la red X, en donde estamos tildando a otros
con apodos de animales, por ejemplo. Eso es deshumanizar. Eso nos pasa a muchas personas. La segunda característica es la desconfianza. Las personas que están menos dispuestas a llegar a acuerdos con otras personas que piensan distinto también caen más en desinformación. En tercer lugar es la intolerancia a la ambigüedad. Este es un factor bien interesante y son las personas que tendemos a irnos mucho a los blancos y a los negros, que nos cuesta trabajo entender que la realidad tiene grises, que hay muchas maneras de explicar problemáticas, que hay muchas variables que inciden, que las personas sí las tienen muchas aristas. A esas personas también caemos más en desinformación. Y la cuarta variable... discriminación. Tuve aquí la Sentirnos discriminados. Discriminación propia. Gracias, la percepción de discriminación propia. Fíjense que no es la discriminación per se, sino las personas que se sienten discriminadas por pensar como piensan. Frente a otros, hay personas que se sienten más discriminadas que otras, más allá de la discriminación real o no. Esas personas que se sienten más discriminadas también tienden a caer más en desinformación. Y esta es una variable bien interesante porque esta, junto con la de deshumanización, en distintos estudios ha sido también muy correlacionada con países y sociedades en donde los niveles de violencia y conflictos son más altos. Las personas que se sienten discriminadas normalmente tienden a sustentar y a tener reacciones más violentas frente a otros también. Por eso este proyecto es tan importante, porque no solamente estamos abordando problemas que reducen la desinformación, sino que también están afectando a la sociedad, a la democracia desde distintos lugares. Pero esta sería la pregunta del siglo y con ese, si tuviéramos la respuesta, pues ya hubiéramos arreglado todo el asunto. Pero ¿qué hacer con la gente que frente a la evidencia, frente a los estudios, frente a la realidad, sigue creyendo en lo suyo y sigue promulgando lo suyo y sigue llevándolo como si fuera la verdad absoluta? Pues sí, es complejo. Digamos que hay distintos tipos de herramientas o evidencia de tipos de cosas que podemos hacer. La verdad es que a todos a veces nos pasa porque tenemos maneras de justificarnos. Hay un sesgo que se llama el sesgo de confianza, de exceso de confianza, y lo que hace es que nos justificamos todo el tiempo hacia cosas que nosotros creemos que nos parecen bien, que justifican nuestros valores. Todo el tiempo pensamos que somos justos, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas bien. Eso nos pasa a todas las personas. Entonces, cuando tenemos algún tipo de argumento que nos parece real y que nos gusta y que coincide con nuestras creencias, hace que caigamos en información que coincide con esas creencias, así sea absurda, o que coincide con personas en las que creemos o que nos gusta, que nos llama la atención, que admiramos, y se vuelve muy complicado. Entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer para responder tu pregunta? Una, pues nosotros, por ejemplo, encontramos que utilizar videos, intervenciones en video que le permiten a las personas cuestionarse y ver que hay otras maneras de ver el mundo válidas, funciona. Es decir, que las personas por sí mismas vean que hay otras maneras de entender el mundo, funciona para reducir la vulnerabilidad a la desinformación. Hay otro tipo de evidencia que muestra que, por ejemplo, entrenar a las personas en detectar desinformación y en crear desinformación funciona también. Es decir, juegos en donde entrenan a las personas en crear noticias falsas ayudan a las personas a no caer en desinformación. Y bueno, hay distintos tipos de herramientas como alertas, invitaciones a reflexionar, mostrarles a las personas cómo se ve la desinformación, también ayudan a que las personas sean menos vulnerables a la desinformación. La realidad es que vivimos hoy hacer desinformación, desinformar paga. Hoy te compran el que ayudes a desinformar. Hoy te compran para que prestes tu perfil y cambies de ideología, si es el caso, y no nos vamos a meter solamente en la política. Frente a esto, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Qué están viendo en el panorama? Bueno, este ya es un problema más complejo porque, pues, no sé, supongo que te refieres también como a las bodegas. Sí, me refiero directamente a eso. Sí. Ese es un problema más difícil por personas que justamente están difundiendo la desinformación desde la base, ¿no? Normalmente eso es más difícil y por eso nos gusta discusiones que ataquen, es decir, que ayuden a las personas a no caer en desinformación.
porque lograr reducir la fuente de desinformación hoy es casi imposible. O sea, no vamos a poder acabar con todas las fuentes de desinformación que están saliendo todos los días, ¿cierto? Entonces, atacar la desinformación desde la fuente, desde el origen de la desinformación es más difícil, digamos, para que sea sostenible. Por eso lo que tenemos que hacer es hacer que las personas, los ciudadanos, no caigamos en desinformación. Esa sería la manera de reducir la problemática y de pararla. Porque atacar la fuente, por ejemplo, estar corrigiendo y haciendo fact-checking todos los días de todo lo que está saliendo, no es posible. No es posible controlarlo. Entonces lo que tenemos es que dar más habilidades de pensamiento crítico y enseñar a las personas a navegar de una manera más sabia, más sopesada la vida digital de hoy. Claro, porque es que imagínese que usted ve un mensaje que dice exactamente lo que usted piensa. Dice, ¿cómo va a ser falso si dice lo que yo digo? Exacto. Entonces, No, y la gente busca contenido para que esté de acuerdo con lo que uno piensa. Claro, y también el internet y demás le llega ese tipo de mensajes. Sí. Pero entonces yo estuve revisando mucho su herramienta, me gustó mucho, hice el curso y demás. Y quería saber qué tanto han tenido resultados, a dónde lo están llevando, cómo se puede usar este tipo de herramientas que han diseñado. Bueno, no, pues gracias por esa pregunta. Justo en octubre del año pasado, hicimos una publicación académica en un journal internacional, en un journal del MIT, que se llama PNAS Nexus, en donde probamos que los videos que nosotros tenemos, las personas que ven los videos, reducen en 30% la vulnerabilidad de la desinformación. La magnitud de este impacto es enorme. Cuando uno se pone a revisar otros estudios en el mundo que también buscan reducir la vulnerabilidad de la desinformación, es difícil encontrar impactos tan grandes como este. Entonces, por eso este proyecto hoy es tan importante, es un ejemplo para el mundo, le está como contando al mundo una manera distinta, también innovadora de reducir vulnerabilidad de la desinformación. Y se pueden encontrar en www.somosdeep.com. Ahí encuentran todas las distintas herramientas que hemos venido diseñando, puntualmente unos test de personalidad que le ayudan a uno a entender si tiene una de estas 4 características y unos videos que le ayudan a uno como a revisar otras maneras de pensar y de ver el mundo con personas que tal vez se parecen a uno. Y eso es lo chévere de esa experiencia, son videos muy divertidos, entretenidos, ricos de ver. Y bueno, pues los invito y las invito a verlos y a navegar y a compartir estas herramientas porque pues ya sabemos que funcionan. Bien, pues creo que ha sido una gran conversación con Beatriz Vallejo, la fundadora y directora ejecutiva de Ethos BT. ¿A qué se dedica además este centro de innovación y consultoría, Beatriz? Bueno, en Ethos hacemos consultoría en ciencias del comportamiento, es decir, ayudamos a las organizaciones a entender su negocio, sus problemas. El centro de la problemática que normalmente es el comportamiento, es decir, por qué las personas reciclan o no reciclan, cómo hacemos para incrementar los porcentajes de adhesión a medicamentos, de adhesión a un tratamiento, de adhesión a un pago que tengo que hacer, cómo hacemos para que los empleados de la empresa, yo qué sé, si estamos teniendo mucha rotación o las personas no llegan a tiempo, etcétera. Todos los problemas de las empresas y de las organizaciones y de la sociedad normalmente tienen en el centro el comportamiento y lo que nosotros hacemos es entender con modelos y con evidencia cuáles son los factores que inciden en los comportamientos y cuáles son las mejores herramientas que tenemos basadas en evidencia para incidir en ese comportamiento. Eso es lo que hacemos en Ethos. Bien, pues a nosotros nos encantó precisamente lo que vienen realizando ustedes y cómo relacionarlo con la sostenibilidad. Beatriz Vallejo, fundadora y directora, mil gracias por pasar a Caracol Sostenible. Un abrazo. A ustedes mil gracias, un abrazo para todos. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy estamos hablando de desinformación, fake news, de los contenidos, cómo pueden afectar la sostenibilidad, profesor Gustavo Yepes. Pues Gabriel, estamos hablando de esta situación y podemos ver que, como usted lo mencionaba hace un momento, es un muy buen negocio. Hay un estudio que tiene el Centro para contrarrestar el odio digital que publicaron el año pasado, en el 2024. Sí.
y que lo sacaron entre más de 12.000 videos, especialmente en YouTube. Y lo que encontraron es que hay unas narrativas nuevas y unas narrativas antiguas sobre la sostenibilidad, pero a pesar de eso, que ellos tienen que controlarlas, lo que se encuentra es que el análisis señala que sin importar si es una nueva o una vieja narrativa, la negación climática se convierte en un tremendo negocio. Estamos hablando que esta plataforma está facturando unos 13.4 millones de dólares al año con anuncios que, digamos, están beneficiándose directamente. Sí, sin importar si es verdad o mentira, lo que importa son los views para la gente, para ganar dinero además. Exactamente, el dinero. Bueno, pues Alejandro Santos es nuestro director de contenidos de Caracol Radio, de Prisa Media, economista, especialización en Derecho de Comunicación. Alejo, feliz año y bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Pues un feliz año, Gabriela, Gustavo, a toda la audiencia, muy bueno, aquí listos para el 2025 y con buena actitud, que es lo importante para arrancar el año. Bueno, pues las fake news, la mala información nos afecta a todos en todos los ámbitos. Hoy queremos aterrizarlo y lo estamos aterrizando de la sostenibilidad. ¿Cómo enfrentar este nuevo mundo, este nuevo momento que tenemos de desinformación? Hablábamos también hace un momento de cómo la inteligencia artificial y los peligros que tiene, la mala utilización, ya nos puso a un exministro de salud a decir que estaba equivocado frente al tratamiento de la salud que estaba dando el actual gobierno. Pero repito, no nos vamos a meter en la política, sino en contar qué es lo que estamos viviendo y cómo tenemos que enfrentarlo porque nos afecta en todos los aspectos. ¿Cómo ve usted este punto de las fake news, Alejo? Sí, Gabriel, pues mira, lo primero es que el tema de la desinformación es el tema que según la última reunión del World Economic Forum que hubo hace un año, hicieron una encuesta entre 1.300 líderes del mundo y para preguntarles cuál era la principal preocupación global en los próximos 2 años. Y la primera preocupación global que respondieron estos 1.300 líderes políticos, empresariales, académicos, fue precisamente la desinformación. Y ese termómetro, que es un termómetro que me parece muy contundente sobre lo que está significando la desinformación en el mundo de hoy, se traduce y se puede ver hoy en día en muchos aspectos muy, graves y preocupantes. Yo diría que el principal, cuando hablamos un poquito de estos objetivos del milenio, desarrollo del milenio, es el de la estabilidad de la democracia. Y la desinformación hoy en día es la principal amenaza que están teniendo las democracias occidentales. Y eso se ve, reflejado en cómo los ciudadanos están siendo manipulados en sus decisiones públicas, de cómo instrumentalizan las elecciones a través de informaciones falsas, a través de algoritmos que estimulan discursos de odio, el maniqueísmo, la satanización del contrario. ¿Por qué? Porque estos algoritmos y todas estas plataformas tecnológicas pues saben que las mentiras navegan 7 veces más rápidos que las verdades, eso ya está demostrado, y donde estimular la polarización pues genera mucho más views, genera mucho más visitas y genera mucho más likes. Cuando una persona escribe, ya sea un mensaje en X o un discurso o un mensaje en Instagram, por ejemplo, y es ponderado, es reposado, pues realmente el impacto es muy menor. Pero si ese discurso o ese mensaje es un discurso lleno de rabia, de pasión, de prejuicios, de estigmatización, pues ese mensaje va a tener muchísimo más alcance. Así que en ese sentido los incentivos tecnológicos a través de los algoritmos, los incentivos comerciales y la manipulación política de los extremos ideológicos pues están capitalizando esta desinformación, lamentablemente, con unas consecuencias muy complicadas para la convivencia, para la protección del planeta y para la estabilidad de las democracias occidentales. Alejandro, yo le voy a hacer una pregunta difícil, pero algunos, no yo, aclaro, dicen que también los medios de comunicación pues lo hacen y que es parte de su negocio. ¿Usted cómo ve eso? Pues yo creo que, digamos que la lógica que ha sucedido es que los medios, hay todo tipo de medios también, ¿no? Yo creo que aquí pues hay medios muy serios, hay medios menos serios y hay medios irresponsables. Yo creo que es parte un poquito del abanico
de lo que tiene uno pues en el ecosistema mediático de hoy. Pero yo lo que me preocupa es que muchos medios serios, efectivamente, en aras de tener que sobrevivir en este mundo y en esta era digital, ¿no? Donde uno tiene que soportarse dentro de estos algoritmos para poder tener una presencia, para poder tener unas audiencias, para poder tener un alcance, han caído lamentablemente en esas lógicas que están marcando la parada en esta era digital. Porque en ese sentido, si estos medios no entran en esa lógica, pues no tienen las mismas audiencias. Y pues obviamente comercialmente, pues uno también es las audiencias que tiene. Entonces yo creo que en ese sentido hay unos incentivos perversos. Ahora, de todas maneras, yo creo que los medios, y en ese sentido el periodismo en general, y cuando digo los medios y digo el periodismo en general, es el buen tratamiento de la información, la buena información, la información que es fáctica, o la información que da contexto, o la información que explica y le da elementos de juicios a los ciudadanos y a la sociedad para que tomen mejores decisiones, hoy en día es más importante que nunca. Porque pues las decisiones que se están tomando, y como estamos viendo el populismo y los extremos que están, digamos, hoy en día llegando al poder en distintas latitudes, pues se han cabalgado sobre la desinformación. Entonces, si bien hay medios que han tenido que acudir un poquito a este tema de aumentar audiencias, como sea, no diría que estimulando desinformación, pero sí no siendo tan responsables como debieran ser. También son, digamos que esclavos, diríamos así, de estas nuevas lógicas, de estos nuevos incentivos comerciales y de estas nuevas dinámicas de los algoritmos que nos han planteado estos grandes gigantes tecnológicos. No nos vamos a hablar, no nos vamos a mirar el ombligo, ni vamos a hablar de nosotros mismos, porque como bien lo decía Alejandro Santos, hay diferentes tipos de medio, pero yo sí creo que hay unos medios que son responsables y que estamos en la ruta de que sean los medios a consultar cuando usted duda de una información. Y de eso es lo que se trata, y de esa es la responsabilidad que deben tener los medios frente a eso. No sé, Alejo, ¿cómo ves esa ruta que se tiene para enfrentar la desinformación? Tener, ahí sí, unas bodegas que lo informen a usted adecuadamente, con periodistas de calidad, con programación de calidad, con programación especializada, con todos los tópicos que le den esa información que usted necesita. Y lo hacemos precisamente aquí, consultando la academia en un programa como Caracol Sostenible. No nos quedamos en un solo momento, sino en desde la academia informarle también a los colombianos. Pues Gabriel, yo creo que hoy más que nunca, como usted lo está diciendo, es cuando más se necesita una buena información, y esa buena información se hace a través del buen periodismo, es decir, del buen tratamiento de la información, de hacer, digamos, de que el periodismo y los medios, y digo los medios desde medios tradicionales, medios nativos digitales, medios de pequeños jóvenes que se reúnen a hacer con sus celulares periodismo ciudadano y salen y recorren las calles y hacen un esfuerzo por hacer pues buenas historias, es lo que más necesita hoy, no solo la sociedad, sino las democracias. Porque hoy, digamos, pues si nosotros tenemos que ejercer como medios también nuestra labor de contrapoder, de hacer periodismo de investigación, periodismo de denuncia, grandes reportajes explicándole a la gente cuáles son los grandes procesos que se está viviendo y que está viviendo el mundo. ¿Ante qué estamos en un mundo tan inestable, en un mundo donde hay unos cambios tan vertiginosos y donde esos cambios pueden cambiarle la vida a la gente? Pero si nosotros seguimos aislados en una serie de burbujas, que es lo que los algoritmos nos están llevando, donde todos los que piensan igual están en la misma burbuja y se retroalimentan sus propios prejuicios, y desde esa perspectiva evitan, o en el mundo digital no dialogan con personas que tienen puntos de vista distintos, o no tienen acceso a información que les explique en qué mundo o en qué país están viviendo, pues tarde o temprano llegará a tocarles a las puertas de esas personas desinformadas o mal informadas, digamos, circunstancias de las cuales nunca se dieron cuenta que se veía venir. Y yo creo que en ese sentido el buen periodismo, y el periodismo, yo creo que el programa de Caracol Sostenible y el programa que ustedes lideran y conducen, es una manera de entender, por ejemplo, qué significa la información y qué significa la sostenibilidad en el mundo actual. ¿Qué papel en este caso jugamos los medios y la buena información frente a un mundo donde no sabemos para dónde va?
el planeta se está muriendo, las guerras estamos viendo en el Medio Oriente y la invasión a Ucrania, donde Europa está nerviosa de que el tema, digamos, se escale aún más. Llega Donald Trump con un discurso muy agresivo, un discurso polarizante muy fuerte. El mundo multipolar y multilateral está en crisis. La ONU, que está llamada a hacer unas respuestas globales precisamente frente al tema de la sostenibilidad del cambio climático, está también en crisis. En fin, estamos viendo unos momentos muy complejos y yo creo que en ese sentido, desde los medios y desde el buen periodismo que tratemos de hacer en Prisa, el grupo, de todos los medios de Prisa, en Caracol, en W, etcétera, pues tenemos como esa responsabilidad de tratar de informar de la mejor manera posible. Fíjese cómo, profe, tristemente dentro de lo que generalmente lo que estamos hablando nos lleva inicialmente siempre a pensar en la política y a los ejemplos siempre los ponemos desde la política, pero lo aterrizamos aquí a la sostenibilidad. Sí, Gabriel, efectivamente, pues estamos hablando de que los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿no? Y tenemos un problema mayor porque no solamente esa capacidad que tienen los medios, pues está enfrentada sobre una baja capacidad de las personas de tener un pensamiento crítico y de baja educación y que no pueden, digamos, entender eso. Y precisamente también concuerdo con usted que de alguna manera Caracol Sostenible está pensado pues para eso, y por eso, por alguna razón, estoy yo aquí sentado frente al micrófono. Pero yo creo que también hay unos temas importantes que tienen que ver con la sostenibilidad y que están centrados en cómo logramos desde los medios de comunicación poder lograr esto. Pero yo tenía por eso una pregunta para Alejandro, que tiene que ver con cómo manejar entonces, por ejemplo, todo este tipo de greenwashing que se está aumentando de una manera importante por parte de las compañías diciendo que están haciendo cosas interesantes, pero que en realidad es solamente una pantalla. Pues mire, Gustavo, ese greenwashing es real. Y yo diría que muchas de las compañías que más perifonean generalmente no hacen tanto como otras compañías que hacen mucho y no les gusta mostrarse. Ya, también hay una cantidad de compañías que hacen cosas extraordinarias, que está dentro de sus valores como compañía, que no les gusta, como dicen, echarse champú, ¿no? Ni tener esa vanidad, ¿no? Y que son más prudentes, que uno debería, digamos, en eso estimularlas mucho más porque son un ejemplo y deben ser compañías del sector privado que deben ser una referencia, son grandes compañías de gran prestigio y hacen grandes cosas y tratan de ser más prudentes. Y hay mucho greenwashing, como llama este término estadounidense, donde sí, digamos, mucha gente trata de mostrar que está haciendo una cantidad de cosas en términos de sostenibilidad, en términos, digamos, de objetivos de de desarrollo del milenio y que realmente pues no tiene ni un mayor impacto y sobredimensionan pues el trabajo que están haciendo. Entonces, y otro elemento que yo sumaría es que esto, digamos que estas dinámicas que muchas veces tiene el sector privado en torno a los temas reputacionales y de mercadeo social entran como una especie de olas de mercadotecnia, olas de moda. Entonces se inventan unas categorías, muchas veces unas categorías, entonces capitalismo social, capitalismo consciente, valor compartido, que van a siempre como a lo mismo, es cuál es mi papel como empresa en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, en el país en que convivo, en cuál yo cómo debo entender el entorno en que me muevo. Y en eso yo creo que pues hay un poco de todo también, uno no puede generalizar, porque yo creo que hay compañías que hacen cosas realmente extraordinarias, admirables, que ojalá, digamos, que fueran un poquito más orgullosas y me mostraran más. Y como usted dice, Gustavo, pues hay muchas compañías que eso sí se van a todos los foros y dicen de todo, y uno va y escarba un poquito y dice, bueno, pero la cosa no es como estaba pintando aquí en estas gráficas que presentaban sus ejecutivos. Pues quizás un poco cuando enfrentamos este 2025 desde Caracol Sostenible nos preguntábamos dentro de nuestro papel de lo que queríamos lograr y precisamente nos dio pie a lo que tratamos en el programa de hoy frente a la desinformación. Pues es Alejandro Santos, nuestro director de contenidos de Prisa Media. Alejo, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartir esa visión frente a la desinformación que tenemos y por supuesto de tener a la sostenibilidad dentro del punto importante que tiene contenidos en esta compañía. Un abrazo, Alejo. Pues muchas gracias, Gabriel y Gustavo, felicitaciones por poner estos grandes temas sobre la mesa y yo creo que arrancando el 2025 este tema de la desinformación y la de sostenibilidad, miremos lo que está pasando, estas imágenes apocalípticas en Los Ángeles,
es una cosa impresionante, es un tema que tenemos que tomarnos en serio y ahí la buena información es absolutamente fundamental para tomar buenas decisiones. Así que mil gracias por la invitación. Bien, pues profe, voy a recoger de Alejandro Santos lo que estamos viviendo en la ciudad de Los Ángeles, en el sector de Malibú, en las casas de los famosos, pero ha atacado a todo el mundo en esta costa occidental de los Estados Unidos. Estos incendios forestales cada vez más bravos son una muestra de cambio climático. Definitivamente hay una realidad, hay unos datos, hay unas visiones, hay videos, hay toda la información que se tenga frente a lo que puede ser una desinformación de que el cambio climático no es real. Sí, es realmente preocupante que todavía hay personas, incluso con poder y con influencia, que sigan negando la situación a pesar de las evidencias. Y no solamente pasa allá, que todos los años pasa en California, que ya nos pasó hace un año aquí en los cerros orientales, claro. Aquí al lado. Y cambia un poquitín dónde está pasando. Pero el asunto es que hay una evidencia clara que muchos quieren ocultar con agendas ocultas que no sabemos para qué, con qué intereses. Entonces yo creo que es importante y me siento muy orgulloso de poder estar acá tratando de generar ese pensamiento crítico y lo mismo en las clases para que las personas puedan entender no solamente o sesgar o mejorar los mensajes que están mirando ahí, sino que puedan también comenzar a tomar posiciones al respecto, porque si no comenzamos a tener gente que tenga acciones concretas, pues vamos a terminar quemándonos todos dentro de muy poco. Están escuchando Caracol Sostenible en Caracol Radio. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio y nos conectamos con España. CREAF es un centro de investigaciones ecológicas de Barcelona y se encarga de investigar acerca de temas de biodiversidad. Pero queremos conocer más de él y de lo que está pasando para este 2025 con Andrea Arnal, que es coordinadora de Esfera Climática de CREAF. Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible, bienvenida a Colombia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, pues hay un tema muy grande con el que hemos empezado este 2025 y es cómo abordar tanta desinformación, cómo enfrentarla más que abordarla frente a lo que puede ser un cambio climático, frente a cómo sufre la biodiversidad, frente a estos negacionistas que frente a las pruebas, los videos, los estudios, siguen pensando que en nuestro mundo no pasa nada y que suba 1 grado, 2 grados la temperatura pues no es mayor cosa. No sé cuál es tu visión y cuál es la que tienen desde CREAF sobre este tema. Bueno, al final es verdad que la desinformación o las fake news son un problema que tenemos de forma global. En España, por ejemplo, lo que tenemos realmente es una cosa que se llama retardismo climático, que no es tanto negar la existencia del cambio climático, que ya es casi innegable, ¿no?, por todas las evidencias que tenemos a diario, sino negar la magnitud o, digamos, los grandes efectos de esta crisis climática. Los retardistas lo que llegan a decir es que no es tan grave o que no hay que dedicarle tantos esfuerzos a mitigarlo porque tampoco es rentable mitigar el cambio climático. Entonces, eso es el problema para nosotras porque realmente ahí es donde se retrasa la acción climática, se deja de financiar ayudas o medidas para evitar la crisis climática y todo esto. Andrea, vemos que ustedes tienen un proyecto que se llama Esfera Climática. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico más sobre él y qué utilidad tiene? Bueno, sí, pues Esfera Climática es un proyecto que nace en el Departamento de Comunicación del CREAF. Es un proyecto que básicamente lo que quiere es una plataforma que quiere conectar a periodistas con científicas para mejorar la comunicación climática en los medios de comunicación. Porque ¿qué pasa? Que los periodistas, y seguro que vosotros lo sabéis muy bien, van siempre como muy rápido con la información, entonces siempre están buscando expertas para hablar de cualquier tema y de la crisis climática también. Lo que pasa que pues a veces pues por falta de tiempo, también de recursos o de formación, a veces no se eligen a las mejores voces para explicar temas sobre la crisis climática. Entonces nosotras, para ayudar un poco, ¿no?, a que sean voces autorizadas que pueden hablar de forma correcta sobre la crisis climática, que además es un tema muy complejo, pues hemos montado esta oficina. Entonces, además, también aparte de intentar mejorar la cobertura climática, intentamos ofrecer voces de mujeres, porque en España están muy infrarrepresentadas en los medios de comunicación las mujeres científicas. Entonces, para intentar, tanto por un lado, mejorar la cobertura climática como para salvar, ¿no?, esa ausencia de mujeres científicas, pues montamos este proyecto.
¿Cuál es la duda principal que siempre surge? ¿Cuáles son las preguntas comunes a las que recurren ustedes? Claro, bueno, es verdad que dentro de la crisis climática los temas son tan amplios que es imposible centrarse en una sola pregunta, pero sí que es verdad que un tema que nosotras siempre intentamos abordar, o que desde Esfera Climática intentamos que siempre se promuevan, son los temas de las soluciones frente a la crisis climática. Cuando hay un evento, por ejemplo, hace unos meses vivimos un evento trágico muy grande sobre la Dana en Valencia y las inundaciones, pues a partir de ahí nosotros intentamos proponer voces expertas que hablasen de las soluciones, de cómo había que actuar a partir de ahora en toda esa zona del Mediterráneo para que estos eventos, que van a seguir ocurriendo con esta intensidad, que estas tormentas tan grandes que cada vez lo son más por la crisis climática, cómo podemos enfrentarnos a ellas a partir de ahora en este escenario. Es una cuestión que plantean siempre, o sea, este enfoque sobre las soluciones para hacer frente a la crisis climática es algo que tratan mucho nuestras expertas. Andrea, ¿y ustedes creen que hay de alguna manera una influencia muy grande en el tema de los negacionistas, o eso se ha venido reduciendo, o por el contrario ha venido aumentando y tenemos que estar alertas y alarmados con el tema? Pues realmente los negacionistas como tal, el negacionismo en España no está siendo realmente causando una influencia grande en la sociedad. Lo que sí que está, lo que hablaba un poco antes, son los retardistas, ¿no? Esta gente que le quita hierro al problema o que intenta desviar el foco del problema. A lo mejor pues en Valencia, vuelvo a remitir el mismo caso porque es reciente, pues en una encuesta que se le hizo a todo el mundo, bueno, a 6.000 personas, creo, no, 2.500 personas, perdón, sí, 2.500 personas sobre 10 días después, sobre si acusarían a las empresas petroleras de eventos como la Dana, como que un 30%, un 40% decían que no. Entonces realmente aquí tenemos un problema que es que la gente conoce el problema del cambio climático, pero no tiene muy claro las causas, el origen real de este problema. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar, y esto evidentemente se han esforzado mucho las empresas causantes de esto de desviar el foco, que nadie piense o que nadie piense que son ellas. Pues hay una construcción de líderes de opinión que estén informados sobre lo que es el cambio climático, sobre las investigaciones ecológicas que realiza CREAF, y qué bueno que haya un centro como estos desde España, desde Barcelona, con quien nos comunicamos hoy con Andrea Arnal, coordinadora de la Esfera Climática de CREAF. Andrea, mil gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible y siempre bienvenida. Ay, muchísimas gracias a vosotros y gracias por este espacio. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, los absurdos y las reflexiones que siempre cierran nuestro programa de Caracol Sostenible. Profe, ¿a dónde nos lleva precisamente hoy que estamos enfrentando la desinformación? Y lo enfrentamos, y no es mirarnos el ombligo ni hablar de nosotros mismos, pero aquí tenemos a la academia, confrontamos con grandes personajes del mundo que conocen de sostenibilidad, que conocen de cambio climático, que conocen de cuál es el rumbo que debe tener el consumismo en el mundo. ¿En dónde nos encontramos ahora, profe? Pues nuestro programa en sí es una especie de paradoja, porque ahora hay una crisis de la ciencia en la era de la desinformación. Entonces, todos sabemos que en la actualidad estamos enfrentando desafíos sin precedentes. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, esa creciente desigualdad. Sin embargo, pues vemos que la ciencia hace su trabajo, pues nos alerta, presenta sus diagnósticos, nos muestra los desafíos que tenemos. Pues la desinformación y los movimientos negacionistas pues comienzan a lanzar sombras sobre la realidad, desviando esfuerzos, torpedeando las posibles soluciones que podíamos comenzar a enfrentar en la realidad. Todos sabemos, por ejemplo, está claro por instituciones muy importantes como el IPCC, que es el panel de cambio climático de las Naciones Unidas, como la NASA, el 90 y pico por ciento, 97% de los científicos están de acuerdo que el calentamiento global es causado por el hombre. Digamos, eso es este tipo de situaciones no es que los científicos levanten la mano y que estén de acuerdo, no, ese consenso tiene que ver con que los estudios científicos muestran esa misma realidad. Y pudimos ver en la COP aquí en Cali
los problemas que tenemos con la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, 1 millón de especies están en peligro de extinción debido solamente a la deforestación que está afectando a nuestro país. Pero a pesar de, digamos, la posibilidad de que todos tenemos el acceso masivo a la información, que tenemos una cantidad de datos por todos lados, vemos que hay lo contrario, desinformación. En un reciente estudio de la Universidad de Valladolid que se llama El obstruccionismo climático en redes sociales, desinformación y ataques contra las voces de la ciencia, se concluye que el nuevo negacionismo ha pasado de cuestionar la labor de los científicos a sembrar la duda en torno a los mensajes entre los que se encuentran activistas, instituciones y medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes podrían leer un libro que es muy interesante que se llama Los mercaderes de la duda, que presentaban ese negacionismo pasado, es decir, que trataban de hacer que la información no estuviera o perdiera credibilidad. Ahora es un poco más diferente y lo que buscan ese negacionismo es hacer que esta información no sea tan importante, que sea minimizada, que sea hasta el mínimo. Hay otro estudio de una organización que se llama Acción por el Clima contra la Desinformación. Ha analizado varias plataformas como Meta, como Facebook, como YouTube, como TikTok, y las va clasificando y concluye que de la adquisición por parte de Elon Musk, por ejemplo, de Twitter, pues que ahora es X, la moderación de contenidos ha disminuido, lo que ha llevado a un aumento en la negación del cambio climático y la incitación al odio en la plataforma. Entonces podemos ver que esta es una, digamos, como una paradoja que refleja una desconexión preocupante entre la evidencia científica y la percepción pública. La desinformación no solo retrasa la implementación, por ejemplo, de políticas públicas que son necesarias, sino que comienza a afectar la confianza pública en las ciencias, en las instituciones, y lo peor es que perpetúa el problema. Hacemos que la gente no actúe porque a falta de información es la inacción la que comienza a volverse importante. Aquí vamos a tener que hacer cosas como educar ambientalmente a las personas para que tengan un mayor criterio para leer esa información, regular, por supuesto, dónde están desinformando y no como lo están haciendo en muchos países, proponer y facilitar la información científica que sea más clara, que sea más transparente y más fácil de leer, un periodismo que sea mucho más responsable, ¿no? Creo que es importante eso, y por supuesto la participación ciudadana que nos pueda ayudar a este tipo de situaciones. Bueno, pues al final son los árbitros de este partido, la participación ciudadana, son los que deciden cuál va a ser su comportamiento. Muy bien, pues Sebastián Enciso estuvo en la producción periodística de Juan Manuel Durán, Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los acompañamos siempre en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Feliz resto del día para ustedes.